¿Te gustaría ver una radiografía de tu alma? ¿Una radiografía de tu infraestructura emocional? Bueno, así como con el cuerpo, hoy en día con escáneres, radiografías y diferentes tipos de tecnologías, podemos ver el funcionamiento interno de lo que nos hace funcionar. Tenemos un plano que te dará una imagen del espectro de tus emociones y te ayudará a entender cómo funcionan y qué puedes hacer para mejorarlas. Consulta la descripción de abajo. Hay un libro especial del Homer, 49 pasos, refinamiento personal, desarrollo del carácter, comprensión y cultivo de la propia naturaleza de tu ser emocional. Con las protestas que estallan en los campus universitarios de todo el país, todos se preguntan, ¿qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esto? La impresión inicial es que los estudiantes inocentes que simplemente buscan justicia, están indignados por los miles de civiles inocentes que han sido asesinados. Pero si ese es el caso, ¿por qué no salieron a protestar después del 7 de octubre? ¿Por qué no salieron a protestar por muchas otras atrocidades que están ocurriendo? Cuanto más pasa el tiempo, cuanto más investigamos, más vemos que no, esto no es una reacción emocional espontánea. Está planeado, es insidioso, es estratégico. He leído artículos muy confiables que afirman que esto ya se estaba planeando hace 20 años en agencias de relaciones públicas de Occidente, financiado por miles de millones de dólares del mundo árabe musulmán, entendiendo que las mentes estadounidenses son volubles y que si logras captar a los medios, las universidades y Hollywood, puedes influir en la opinión pública estadounidense. Hablaremos más sobre eso más adelante. Así que es vital que todos entendamos las fuerzas que están actuando aquí. Recuerdo que un abogado me llamó, esto fue antes de que estallara la guerra, antes del 7 de octubre, y me preguntó si me uniría a él. Era un abogado que representaba a Black Lives Matter. Me preguntó si me uniría a él en una marcha. Él me conocía, había asistido a mis clases. Lo conozco bastante bien, es un muy buen hombre, pero bueno, algo desorientado. Y era como si me estuviera poniendo a prueba. Quería desafiarme, ponerme a prueba. Así que le dije, Richard, déjame preguntarte algo. En la masacre del árbol de la vida contra los judíos hace unos años en Pittsburgh, no te vi volar a Pittsburgh, ni tampoco en Nueva York, unirte a una protesta. Esta es tu propia gente, el pueblo judío. No estoy minimizando la discriminación contra ningún pueblo, pero ¿por qué eres tan selectivo con quién marchas? Si viera que marchas por cada causa en la que alguien inocente resulta herido, eso sería una cosa. Pero parece muy selectivo. Su respuesta hacia mí, con respeto, fue: suenas como un racista. ¿Yo sueno como un racista? De todos modos, no discutí con él. Me cae bien, soy amigo de él. Pensaba, ¿será porque le pagan? ¿Es esto? ¿Es un trabajo? ¿Se habrá convencido a sí mismo? Le dije, si marchas en todas, marcharé contigo, pero no voy a ser selectivo, porque eso suena parcial y de hecho suena inapropiado, porque puede que haya otras agendas detrás. Cuando escuchas a alguien indignado por una atrocidad en particular, pero no por otra, tienes que preguntarte de inmediato por qué. ¿Qué está pasando? Incluso si tienes críticas contra Israel, y estoy seguro de que hay cosas que criticar, pero Israel está completamente equivocado en todo. ¿Hay alguna compasión? Eso no se escucha. Entonces empiezas a indagar más y te das cuenta de que aquí hay algo más. Ni siquiera creo que esto sea un antisemitismo descarado. Creo que hay personas que sí lo tienen. Creo que es ignorancia con agendas que ni siquiera conocemos. Podrían ser agendas financieras. Podría ser gente que busca crear agendas marxistas y de izquierda, la cultura de la cancelación, como sabemos, el movimiento woke. ¿Quién sabe? ¿Es simplemente anarquía contra Estados Unidos, América que es odiada por ciertos individuos? Así que creo que es momento de volverse sabios y despertar.
Personalmente creo totalmente que Estados Unidos es pro-Israel y pro-judíos y que está muy perturbado por muchas de estas actividades que, ocultas tras máscaras, atacan deliberadamente a los judíos, atacan a Israel, pero la mayoría silenciosa de Estados Unidos sigue dormida. Como dijeron los japoneses cuando atacaron Pearl Harbor, ¿hemos despertado a un tigre dormido? Fue necesario Pearl Harbor para despertar a Estados Unidos. Solo espero que no necesitemos más para despertar a Estados Unidos. Así que es importante mirar hacia adelante y entender las fuerzas que están en juego aquí. ¿Sabes? Lo que no puedo comprender por nada del mundo, después de todo lo que hemos pasado en la historia, guerras, parece una ecuación muy simple. Alguien quiere un alto el fuego, quiere que dejen de matar a civiles. Llamémoslos civiles inocentes, incluso si quieres llamarlos así. Hay una manera sencilla de lograrlo. Se llama rendirse. Tú atacaste a Israel. Atacaste a más de 1,200 hombres, mujeres y niños de la manera más horrible y salvaje. Y todo esto se basa en una declaración de guerra que precede al 7 de octubre en la Constitución de Hamás, que llama a la destrucción de Israel, la destrucción del pueblo judío. Y hasta que no revoques eso, hasta que no te detengas, hasta que no te rindas incondicionalmente y devuelvas a todos los rehenes sin condiciones. Y la rendición incondicional significa que el ganador dicta las condiciones, como fue al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eso de qué más hay que hablar? ¿Por qué hay negociación en absoluto? La narrativa se ha distorsionado tanto. Eso es lo que las universidades y los hombres y mujeres honestos del país deberían estar protestando. El llamado a la rendición y todo se detiene. Pudo haberse detenido hace meses. El cinismo y tanta gente creyéndolo. Es el equivalente a que Hitler y los nazis dijeran que los judíos en los campos de concentración son los opresores. Hitler de hecho dijo eso en 1945, al final de la guerra, en 1944. Él decía, yo nunca quise ir a la guerra. Fueron los judíos quienes iniciaron y generaron esta guerra. Ellos nos arrastraron a esta guerra. Por eso deben ser aniquilados. ¿Dónde exactamente sucedió eso? Pero esa es la historia. Esa es su narrativa. Las similitudes son asombrosas. Hay otra cosa. Quiero argumentar esto. Creo que cualquier persona sensata e inteligente no necesita ser un científico espacial. Observa esto y ve la claridad. Y aquellos que no lo ven, no creo que un argumento vaya a hacer la diferencia. Así que pero necesitamos profundizar más. Necesitamos entender que el objetivo aquí, especialmente con unas elecciones acercándose, es convencer a la mayor cantidad de mentes posible, mentes inocentes, y a los medios, Hollywood y todos aquellos que son ingenuos y ni siquiera saben de qué estamos hablando, tratar de convencerlos y luego voltear al país contra Israel, contra el pueblo judío. Eso es lo que está ocurriendo tras bambalinas. Y es ahí donde encuentras estudiantes que ni siquiera tienen idea de por qué están marchando y por eso se esconden detrás de máscaras. Si es una causa tan buena, ¿por qué no lo dicen abiertamente? ¿Por qué tiene que haber un elemento de terror, un elemento violento de presagio, de miedo? Eso no viene de una señal quiero decir, por ejemplo, en Vietnam todas las protestas eran abiertas. Nadie se escondía detrás de máscaras. Entiendo que habrá todo tipo de excusas. Así que, absolutamente, esto es un ataque del fundamentalismo musulmán extremo contra Estados Unidos. No diferente a como el 11 de septiembre fue un ataque contra nuestras libertades. Luego Estados Unidos despertó, al menos por un tiempo, porque era evidente. Fue un ataque descarado. Por supuesto, también quisieron cambiar la narrativa diciendo que los judíos estaban detrás de eso. Y es vital, no solo por motivos de claridad para nuestros hijos, para que las generaciones entiendan cuál es la verdadera historia.
Así que la verdadera historia es, siempre me refiero a Qutb, Q-U-T-B, Sayyid Qutb, uno de los padres del fundamentalismo musulmán moderno, quien fue ejecutado por Nasser, el presidente Gamal Abdel Nasser de Egipto, en 1968, porque amenazaba su régimen, que era más baasista, se podría decir, panárabe, más musulmán secular, y la hermandad árabe. Un hombre que era un erudito escribió, creo, un comentario del Corán de 80 volúmenes. Dejó muy claro que Dios eligió el Islam después de que los judíos fallaron y los cristianos fallaron, para transformar este mundo en un lugar divino. Así que es una guerra de la verdad musulmana, de los dioses, de Dios contra los infieles. A eso lo llamamos las cruzadas judeocristianas. ¿Qué hicieron los judíos y las cruzadas? Las cruzadas atacaron a los judíos, intentando unir a los cristianos y a los judíos, siendo las fuerzas decadentes, infieles y antidios que deben ser eliminadas. Ahora, ¿es cierto que el mundo occidental es decadente? Sí, es cierto, pero también lo es el mundo musulmán. ¿Qué te parece eso? Y él incluso llamó a la yihad violenta para impulsar esta causa. Esto fue lo que moldeó la mente de Osama Bin Laden y de muchos hombres y mujeres jóvenes, inteligentes y educados hasta el día de hoy. Así que es una guerra religiosa. No es una guerra solo por un pedazo de tierra. El Islam musulmán tiene que controlar especialmente una tierra santa, una tierra prometida como Israel, y ni una pulgada puede pertenecer a nadie más que a ellos. Y los judíos se interponen en el camino. Por eso no aceptan ninguna propuesta de paz. Por eso realmente no están dispuestos a negociar. Y aunque lo hagan, es solo una fachada para obtener algo y luego exigir más. Nunca estarán en paz y culparán a Israel, diciendo que los están esclavizando. ¿Sabes una cosa? En este mundo, el pueblo judío vivió en Europa durante muchos años. Vivieron en países musulmanes durante muchos años. Luego fueron exterminados y fueron expulsados. ¿Y qué hicieron? Se fueron y construyeron hogares y comunidades en otros lugares, incluso en Israel. Pero no ves al mundo árabe musulmán uniéndose y diciendo, tú no eres palestino, vienes de Jordania, vienes de Egipto. No, Egipto está construyendo un muro, no permitiendo que estos civiles inocentes entren, ni siquiera dándoles refugio temporalmente. ¿Dónde está el humanitarismo en eso? Porque es conveniente, muy fácil mantenerlos en este campo de concentración. No los dejen salir y échenle toda la culpa a Israel. Está claro como el agua. Así que entender las raíces más profundas de todo esto es entender que sí, hay elementos en el Islam que están en guerra con el mundo occidental. Irán lo cree firmemente. Empiezas a preguntar, ¿de dónde viene su odio irracional hacia Estados Unidos? Se reduce a ideología y religión. ¿Qué quiere Irán? Quiere dominio. El Islam va a tener que aprender, al igual que lo hizo el cristianismo, que tendremos que encontrar una forma de estar en armonía con los otros hijos de Abraham. Y todas sus pasiones religiosas son hermosas, pero deben canalizarse de manera pacífica. Pero aún no hemos llegado a ese punto. Todavía hay guerras que luchar. Y Estados Unidos, curiosamente, por su propia agenda política, generalmente está del lado correcto. Pero cuando se trata de política y quién sabe qué fuerzas están actuando, donde claramente Biden no está tomando la mayoría de las decisiones, qué fuerzas están operando tras bambalinas con su propia agenda. Pero el público estadounidense, despierten. Y despertamos a través de las urnas votando. Despertamos al alzar la voz. De muchas maneras, esto es una bendición disfrazada porque la gente está saliendo de la nada. Bueno, vamos a averiguar de dónde viene la financiación. Sigan el dinero. Que se investigue, que haya comités del Senado y del Congreso. Debería haber financiación para estas universidades. Ya he sugerido que buenos empresarios deberían fundar su propia universidad.
Este es el momento. La reputación de las universidades de la Ivy League ha sido manchada. Ahora es el momento. Abran una universidad, contraten a los mejores profesores, animen a los mejores estudiantes a unirse. Puedes crear el nuevo Harvard y superar al corrupto. Y que las juntas directivas se ocupen de eso. Que ellos tomen esas decisiones y los presidentes también. Pongan todo sobre la mesa. Estados Unidos, ya sabes, tienes derecho a protestar. Sí, también tenemos derecho a competir y que gane el mejor. Esto es capitalismo, después de todo. El cliente siempre tiene la razón, pero solo cuando entiendes más allá de la narrativa externa que se intenta imponer. Es innegable que el Estado de Israel y el pueblo judío, con su rica historia y profundas contribuciones, son una necesidad fundamental para el mundo entero. Por esta razón trascendental, estamos aquí, en esta tierra ancestral, desde hace casi 4,000 años, manteniendo nuestra identidad y nuestra herencia. Trajimos al mundo los valores más preciados y seguimos perdurando. ¿Perfecto? No. Se han cometido muchos errores. Pero debemos aprender de la Segunda Guerra Mundial. El apaciguamiento no es el camino. El compromiso no es el camino. Desgraciadamente, se están utilizando civiles. No voy a entrar en el debate de si todos son civiles, donde hay simpatías musulmanas, incluso entre aquellos que quizás no sean los que están dispuestos a violar y quemar a hombres, mujeres y niños inocentes. Pero existe una simpatía, porque los musulmanes tienen una teología. Recuerdo haber estado en un hotel en Jerusalén y muchos de los trabajadores allí son musulmanes árabes de Jerusalén Este, de diferentes zonas de Israel, tratados muy bien pagados. Así que, como alguien que ha hecho entrevistas y proviene de una familia de medios de comunicación, decidí entrevistar a algunos de manera informal. Y pregunté, ¿les gustan sus condiciones aquí? Sí. ¿Los tratan con respeto? Absolutamente. ¿Alguna discriminación? No. ¿El salario? Excelente. ¿Cuánto les pagarían si esto estuviera bajo control palestino o árabe, como quieras llamarlo? 1 centavo por cada dólar. ¿Y qué preferirían? ¿Quién debería controlar Jerusalén? Todos dijeron lo mismo. Los árabes deberían controlarla, nos pertenece. Pero su salario sería tan bajo, sus condiciones, no podrían pagar sus cuentas. Ahora sus familias están siendo recompensadas. Ellos dijeron, sí, pero no todo es el dinero. Y yo pensaba para mí mismo, no estoy diciendo que todos sean terroristas ni que todos ataquen a personas inocentes, pero la simpatía es una ideología. En cierto modo puedes envidiarlo porque se aferran a ello. Por más distorsionado que sea, hay una cierta pasión en ello, una pasión inquebrantable, intransigente. Y como he dicho muchas veces, una pasión demoníaca. Bueno, pongámoslo de esta manera. La sobriedad mediocre no puede competir con la pasión demoníaca, aunque sea demoníaca, porque es simplemente la intensidad de esa pasión. ¿Dónde está nuestra pasión? Nuestra pasión. Pearl Harbor despertó al tigre dormido. Nuestra pasión tiene que ser por los valores y debemos demostrarlo y con fuerza. Las universidades, Dios Todopoderoso, las universidades deberían ser faros. En lugar de solo buscar excusas y esas defensas mediocres, y cuando es necesario, ya sabes, se están cancelando las ceremonias de graduación. En lugar de toda esa actitud defensiva, levántense y digan, somos universidades de los Estados Unidos de América, la tierra en la colina. El reino, el palacio, el castillo, la tierra en la colina, Pensando en las palabras de Abraham Lincoln, para llevar luz a las naciones sobre lo que es la moralidad, los derechos humanos, las libertades, que por supuesto todo proviene de la Biblia, de la Torá, del judaísmo. Eso es lo que deberíamos decir. ¿Por qué luchamos? En lugar de este enfoque tímido que, como dije, es débil y flojo. ¿Dónde están nuestros líderes? No he escuchado ni un solo discurso, ni del presidente, ni de la vicepresidenta, ni de los líderes que diga eso, que lo declare. Eso es lo que defendemos. De eso se trata realmente esta guerra. La claridad moral, una brújula moral. Y todos están sujetos a ella, no manifestaciones selectivas, no críticas selectivas.
Pero la política, el dinero y el poder entran en juego y olvidamos cuáles son esos valores cristalizados. No quiero que esto empeore, pero en cierto modo espero que sí. Déjame corregir. No quiero decir que lo espero, en realidad sí lo espero, pero lo que quiero decir es que esto debería finalmente despertar al tigre dormido de nuestra democracia, de nuestras libertades, porque eso es lo que está siendo atacado. Y creo que el Islam puede transformarse. O mejor dicho, puede ser canalizado como debería serlo, puede ser domesticado. El cristianismo fue una religión muy violenta durante quién sabe cuántos siglos, sembrando terror y caos por toda Europa. Mira las batallas, las guerras entre católicos y protestantes y por supuesto contra los judíos, contra los musulmanes y así sucesivamente. Las cruzadas. Todo en nombre de la religión, todo en nombre de la fe. Pero pasó el tiempo, llegó un baño de realidad, una corrección de mercado y fue domesticado, creando un país hermoso como Estados Unidos. Pero estamos perdiendo el rumbo. Hemos perdido de vista nuestra misión, nuestro llamado. Es hora de recuperar eso. Eso es lo que se necesita aquí. Esto no es una guerra contra Hamás en sí. Su guerra es contra nuestra forma de vida y nuestras libertades. Y la abusan y la explotan diciendo, oh, libertad de... ¿Se permitirían tales protestas en algún país musulmán? Así que están usando nuestras libertades en nuestra contra. Así que es momento de despertar y decir, aquí está la guerra. La guerra no es de Israel contra los musulmanes. La guerra es por Dios. La guerra es por la moralidad. La guerra es por los derechos humanos. La guerra es por la decencia. Y hay maneras de tratar los agravios. Recuerda esa historia en el hospital. Inmediatamente Israel fue criticado y luego se descubrió que fue una bomba. Un misil que vino de los árabes en Gaza. Pero eso se silenció. Nadie habló de eso porque no encajaba con la narrativa. Mis amigos, mis primos de todos los orígenes, judíos, cristianos, musulmanes, budistas, lo que sea, ateos, agnósticos, es hora de que nos levantemos y declaremos de una vez por todas cuáles son los derechos absolutamente inalienables, los que son evidentes por sí mismos, que todos fuimos creados iguales y todos creados a imagen divina, y como tal tenemos un papel único que desempeñar en este mundo dentro del plan de Dios. Y necesitamos a todos los demás, todos nos complementamos unos a otros. En vez de ver al otro como un enemigo, son parte de tu propio organismo. Bajo los ojos de Dios, todos somos parte de una sola familia. ¿Dónde está esa voz? Simplemente no se escucha. Ojalá pudiera decir que mi plataforma es tan grande como la del presidente de los Estados Unidos. Pero ese debería ser el mensaje, en vez de lo que estamos viendo. Ni siquiera patético es la palabra. Siento que es como, ¿cuál es la palabra? Emasculado. Es como, quiero decir, es vergonzoso. Pero mientras nadie hable, es como ciegos guiando a ciegos. Absolutamente. Así que espero que todos entendamos la gravedad, que sí, estamos en tiempos históricos, el evento más lleno de acontecimientos, evento lleno de acontecimientos, evento lleno de acontecimientos. ¿Se dice así? La experiencia más llena de acontecimientos en nuestras vidas. Es momento de que nos levantemos. Si sientes lo mismo, haz algo al respecto. Habla, comparte. Todo de manera civilizada y con un tono agradable, pero con claridad, con absoluta claridad. Y definamos qué es una verdad y qué es una mentira. Y no importa cuántas personas griten en los diferentes programas de comentaristas. Gritar no significa nada. Veamos cada argumento por su propio mérito. Y siempre verás que la historia final es quien realmente representa lo que es justo, lo que es correcto.
Es una oportunidad histórica. Les habló Simon Jacobson del Meaningful Life Center. En Meaningful Life Center estamos dedicados no solo a aportar significado y ofrecer habilidades para la vida, sino a aportar claridad, crear una conversación, generar un debate civilizado, un comportamiento decente. Puede haber opiniones diferentes, pero hablemos de hechos, no de insinuaciones, no de narrativas falsas. Y con suerte podemos mover la aguja y cambiar la balanza, y de hecho traer redención personal y global a este mundo. Muchas gracias. Visítenos en meaninglife.com. Suscríbete a nuestras ofertas, a nuestro creciente canal de YouTube. Por favor, comparte y me encantaría escuchar tus pensamientos, comentarios, sugerencias. Sé bendecido y estate bien. Que Dios bendiga a Estados Unidos. Que Dios bendiga al mundo. Que podamos experimentar una paz plena, duradera y perdurable para siempre, en un nuevo orden mundial que todos desde las bases ayudemos a iniciar. Gracias. Este programa es presentado por el Meaningful Life Center. Por favor, ayúdanos a continuar con nuestros programas. Haz incluso una pequeña contribución en meaningfullife.com/donate.